Una historia sumamente interesante, pero que no ha sido lo suficientemente explotada a través de los medios de comunicación y a través de libros, al menos en Occidente y más precisamente en idioma español. Es una historia oculta, pero a la vez bastante interesante y emocionante, que habla sobre Stalin y su relación con la Iglesia Ortodoxa rusa y lo que se suele conocer como el milagro de Moscú. Eh, Cuenta la historia que Moscú se salvó en el año 1941 gracias a un milagro, cuando los nazis se acercaban a la ciudad y cuando todo parecía derrumbarse. Stalin ordenó a todos los líderes y poderes de la Iglesia Ortodoxa Rusia que se unieran para salvarla. De esta manera se cuenta que el milagroso icono del Teotocos de Tijivin sobrevoló sobre Moscú en un avión, dando vueltas sobre la ciudad y obrando un milagro, y de esta manera se salvó la capital, Moscú, de caer en manos de los nazis. La historia cuenta que a los pocos días las tropas nazis ya habían retrocedido muchos kilómetros y que la ciudad ya no se veía amenazada. Esta historia recolectada por el periodista ortodoxo Sergei Fomin en su libro que se titula Rusia antes de la Segunda Venida. Es interesante destacar estas historias porque tiene que ver bastante con respecto a un cambio de política de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial con respecto a su relación con la Iglesia Ortodoxa rusa. No es raro encontrar no solo esta historia, sino muchas otras que hablan de que el mismísimo líder de la Unión Soviética, que gobernó con puño de hierro liderando una nación, llevándola del arado a ser potencia nuclear, también tenía una parte de la fe. Se habla de que Stalin incluso había visitado a la Santa Matrona de Moscú y que le había prometido la victoria, y cómo también de esta manera Stalin rezaba por la derrota de sus enemigos. Estas leyendas marcan también algo muy interesante, que fue lo que terminó sucediendo años después. Los tres jerarcas, encabezados por Sergei Stragodowski y otros líderes de facto de la Iglesia Ortodoxa, enviaron una carta de agradecimiento a Stalin que tenía un tono muy servil, muy amistoso, en las cuales se hablaba de que en cada una de sus palabras sentimos el corazón que arde de amor paternal por todos sus hijos. La Iglesia Ortodoxa rusa te venera sintiendo con tu corazón que vive junto con todo el pueblo ruso, por la voluntad de la victoria y el deber sagrado de sacrificar cualquier cosa por el bien de la patria. Que Dios te salve en los años venideros, querido Yosin Stalin. Así había dicho esta carta que habían enviado los ortodoxos al líder de la Unión Soviética. Esta alabanza es bastante comprensible, ya que antes de 1943 los ortodoxos habían tenido una serie de limitaciones, al igual que la gran mayoría de los creyentes en Rusia. Se había diseñado una gran propaganda antirreligiosa, y a lo largo de las represiones, principalmente en la competencia del poder dentro de Rusia, de alguna manera recordando Trotsky y su ideología del terror continuo, en lo cual se había encargado de liquidar a muchos líderes cristianos, había parado tras la victoria total de Stalin y su mantenimiento en el poder de Rusia. De esta manera es algo muy interesante analizar cómo fueron estos acontecimientos, y aunque fuera o no fuera estos casos de estos hechos, de estos milagros que se habla, la verdad es que Stalin tuvo un cambio real respecto a su política con la religión y con los líderes de la Iglesia Ortodoxa, de tal manera que lleva también a respaldar estos rumores, principalmente todos aquellos que hablan de este gran milagro de Moscú, que de alguna u otra manera, por ayuda divina, fue salvado de las fuerzas oscuras del régimen nazi. Es interesante tener en consideración todos estos hechos para interpretar y tener un conocimiento un poco más profundo de Rusia, un país que desde su fundación se volvió profundamente cristiano, y en los cuales hasta el día de hoy es un país que en su mayoría, lejos de la propaganda occidental que se nos ha enseñado que en Rusia
se habla mucho del ateísmo. Más del 90% de la población rusa es creyente y en su mayoría se encuentra dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa, de los viejos creyentes y de otros grupos sumamente interesantes a tener en cuenta y en consideración, como los molocanes, como los Dujovori y como tantos otros grupos que mantienen una fuerte tradición, una fuerte cultura rusa y un gran arraigo en la fe que viene en Cristo. Un tema interesante para tener en cuenta y un tema interesante siempre para recordar también el valor de la fe, incluso para las personas más ateas en el mundo y en los momentos más difíciles que uno puede vivir.